Buenas tardes, mi grupo está conformado por Darwin López, Melanie García y mi persona, María Coronel. En este video explicaremos sobre las posiciones y la terminología anatómica. A continuación, mi compañera. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de la posición anatómica del estudio, en donde el sujeto se halla de pie frente al observador, con su cabeza y ojos mirándose al frente, con los pies en la altura de los hombros y las manos ligeramente subidas, con una espalda erguida. Bueno, ahora vamos a ver los planos y cortes. Como primer ejemplo tenemos el sagitario. El sagitario separa el sujeto derecha e izquierda. En este también se puede encontrar el parasagitario. Podemos tomar de referencia la revista. Hacemos un corte aquí y separa en planos en cortes desiguales. Eso sería parasagitario. Tenemos el coronal. El coronal podemos tomar el ejemplo que es una corona, literal, corona, que separa al sujeto en la parte anterior y posterior. Tenemos el corte oblicuo, que es todos los ángulos medios de nuestra rasa. Tomamos por ejemplo aquí, aquí. Son en partes completamente desiguales. Tenemos el corte transversal, que separa el cuerpo superior e inferior. Bueno, ahora tenemos otro ejemplo de la posición anatómica del cúbito, prono o dorsal, que encontramos un sujeto boca abajo. Otro ejemplo de la posición anatómica es del cúbito supino o ventral. El sujeto se encuentra boca arriba. Otro ejemplo del cúbito es del cúbito lateral, que puede ser derecho o izquierdo. A continuación, vamos a hablar sobre los términos direccionales. El primer término tenemos el superior y el inferior. Un ejemplo sería la cabeza la encontramos en la parte superior del cuerpo y los pies en la parte inferior. Tenemos también el término contralateral. Tenemos, por ejemplo, los brazos, que son las mismas estructuras, pero están contralaterales. Uno está en el lado izquierdo y el otro está en el lado derecho. Otro ejemplo de los términos direccionales tenemos al medial y al lateral. Al medial es la línea que separa al cuerpo de derecha a izquierda y lateral, que este se aleja del tronco. Y un ejemplo sería el antebrazo, que este está alejado del tronco de la cadera. Tenemos también los términos distal y proximal. Bueno, un ejemplo sería el hombro está proximal a la clavícula y el antebrazo está distal al hombro. También tenemos el término superficial y profundo. Un ejemplo sería en este caso, la piel está superficial y el hueso está en la parte profunda de la piel. Otro término direccional es el intermedio. Un ejemplo sería que la nariz se encuentra intermedia entre dos estructuras, en este caso serían los ojos. Otro ejemplo de términos direccionales tenemos el ipsilateral, que son dos estructuras diferentes pero del mismo lado, como por ejemplo el brazo y la pierna. Muy buenas, yo les voy a dar una breve explicación sobre lo que son las regiones anatómicas principales y las cavidades corporales, iniciando principalmente por lo que es la posición anatómica, donde encontramos a un individuo, a una persona de pie, mirando hacia el frente y con las manos extendidas hacia los lados y la palma de las manos en posición supina o hacia el frente. De ahí podemos reconocer las regiones principales del cuerpo, iniciando por lo que es la cabeza, donde incluye el cráneo que protege al encéfalo y a los órganos sensoriales como lo son la boca, los ojos y la nariz. Seguido tenemos lo que es el cuello, que es el que conecta la cabeza con el tronco y también posee estructuras importantes como lo son la tráquea y los vasos sanguíneos. Seguido tenemos lo que es el tronco, que se divide en tres porciones, en el tórax, el abdomen y la pelvis. Y es ahí donde se encuentran los órganos, la mayoría de órganos más importantes. También tenemos lo que son las extremidades superiores, que encontramos el brazo, el antebrazo, las muñecas y la palma de la mano. Bajando tenemos lo que son extremidades inferiores, que encontramos lo que son el muslo, las piernas y los pies, que es el que soporta todo el peso del cuerpo y permite lo que es la marcha. Continuando con lo que son las cavidades corporales, estas son espacios internos que protegen, separan y sostienen a los órganos. Entre estas se pueden dividir en lo que son las cavidades dorsales y las cavidades ventrales. En las cavidades dorsales encontramos lo que son la cavidad craneal, que protege al encéfalo, y el conducto vertebral, que protege a la médula espinal. En las cavidades ventrales encontramos a las dos cavidades más grandes, que son la cavidad torácica y la cavidad abdominopélvica. En la cavidad torácica encontramos lo que son la cavidad pleural, que son las que rodean a los pulmones, y la cavidad pericárdica, que rodea al corazón. Estas son separadas y organizadas por el mediastino, que sostiene a varios órganos importantes, incluyendo al corazón, y se encuentra entre el medio de los pulmones. Seguido con la cavidad abdominopélvica, esta se encuentra por debajo del diafragma y se divide en dos secciones, que son la cavidad abdominal y la cavidad pélvica. En la cavidad abdominal se van a encontrar todos los que son los órganos intraabdominales, como lo son el intestino grueso, el estómago, entre otros. Y en la cavidad pélvica encontramos lo que son los órganos reproductores internos, a la vejiga y parte del intestino grueso. Con eso sería todo. Gracias.